Buenas. Hoy vamos a hablar sobre el diálogo y los errores más comunes cuando usamos un diálogo o, mejor dicho, cuando lo mal usamos. El diálogo es un intercambio verbal entre dos o más personas. El diálogo es lo que permanentemente hacemos cuando estamos con otra persona y charlamos, pero obviamente un diálogo en función periodística no tiene las mismas características que puede tener el diálogo que mantenemos con un familiar, con una pareja, con un jefe, con un amigo, con un profesor. El diálogo en función periodística tiene que reunir ciertas características. Fundamentalmente tiene que ser pertinente. ¿Qué significa esto? Es decir, no tiene que ser un diálogo banal, un diálogo insustancial, un diálogo que sea meramente hola, ¿cómo estás? ¿Querés tomar un café? Sí, bueno, gracias. No. Nos salimos de ese contexto hogareño y nos sumergimos en un diálogo que debe transmitir información. ¿Qué tipo de información y para qué? La información que nos puede dar un diálogo está vinculada a quienes hablan. El diálogo debe registrar cómo habla cada uno de los sujetos que intervienen en ese diálogo, o cómo habla aquel sujeto del cual voy a utilizar una o dos líneas en mi nota. El diálogo también permite no solo mostrar quiénes hablan, cómo hablan, sino también nos permite reflejar qué dicen, nos permite dar registro de lo que dicen los personajes. Entonces, es pertinente, tiene que ser directo y tiene que traer información. ¿Para qué? ¿Información para qué o para quiénes? Debe aportar información al eje de mi nota. ¿Se acuerdan cuando al principio hablábamos de que para contar una historia uno tiene que tener bien claro qué es lo que voy a contar? ¿Cuál es el eje de mi nota? Entonces, en función de ese eje, que ese eje puede ser una temática o ese eje puede ser una persona X, en función de eso voy a seleccionar el diálogo. El buen periodista, no inventa diálogos, los busca, va al lugar, traba contacto con 1, 2, 5, 10 personas, con una innumerable cantidad de personas, y a partir de ahí toma registro. Ahora, cuando va a escribir su nota, no necesariamente va a asentar todos los diálogos mantenidos con esas 10, 15 o 5 personas. Va a aplicar ahí estos criterios que estamos contando, que sea pertinente, es decir, que lo que hablé con ese sujeto aporte información a mi nota, ¿no? Que de alguna manera refleje a quién le pasa lo que voy a contar en mi nota, o que justamente esa persona con el diálogo cuente, sostenga, visibilice el eje de mi nota. Ahora, aun cuando cumpla estos requisitos, voy a contar todo absolutamente. ¿Voy a copiar todo ese diálogo? No. Voy a hacer igual un recorte. ¿Y ese recorte por qué va a estar dado el recorte? Justamente por elegir aquellas líneas de diálogo que tienen en un 100% estas dos características, que aportan información y que muestran quién habla, cómo habla. Porque ese quién habla y cómo habla le va a permitir a mi lector conocer a quién le pasa lo que yo voy a contar en mi nota. ¿Qué tipo de sujetos corporizan
mi nota, ¿no? Entonces, seamos muy criteriosos en esto. Aun cuando hablemos con 10 personas, no vamos a poder reconstruir todo lo que ellas nos digan. No nos sintamos infieles por hacer un recorte, es lo que vamos a hacer a lo largo de toda nuestra vida. No vamos a poder contar las 3 horas de charla que tuvimos con tal o cual persona, pero como soy periodista, como tengo claro el eje de mi nota, voy a poder registrar y extraer aquellas líneas de diálogo que suman información y que sostienen mi eje. No lo voy a reconstruir de una manera artificial. Voy a ser fiel a cómo dijo esas líneas de diálogo, pero voy a seleccionar esas líneas de diálogo. Entonces, seamos muy cautelosos con eso y sensatos. No vamos a poder escribir, incorporar a nuestro trabajo las 2 horas que hablamos con 10 personas. Entonces, voy a utilizar un criterio de selección. ¿Qué pasa por esto? ¿Es pertinente? ¿Suma información a mi trabajo? ¿Sostiene el eje? ¿Es importante? ¿Esta persona con la que hablé es representativa de todas aquellas a las que le pasa lo que yo estoy contando? Esta persona en su forma de hablar permite graficar mejor cómo es la vida de esta persona, si es que se centra mi nota en un eje individual. Si el eje es colectivo, el eje es temático, pasará por ¿esta persona es representativa? Bien, ¿esta persona es sustancial lo que dice? Ese también es otro parámetro para elegirlo. Otro es, ¿hace avanzar la historia? Una cosa que tenemos que tener de acuerdo y ponernos de acuerdo todos es que cualquier recurso que utilicemos, sea una descripción, sea un diálogo, no debe paralizar nuestra historia, la debe motorizar, la debe dinamizar. Si yo transcribo un diálogo de 1 hora que tuve con alguien, con cualquiera de mis entrevistados, imagínense eso transcripto. Se convierte en algo de tediosa lectura, es decir, la paraliza, es decir, puedo perder un lector y lo que no queremos es perder lectores. Entonces, el diálogo que yo utilice debe dinamizar y hacer avanzar la historia que yo estoy contando. Por eso no es fácil incluir diálogos. Por eso muchos periodistas prefieren contarlo, describirlo de otra manera, porque es un arma de doble filo, porque no todos saben seleccionar esas líneas de diálogo que son imprescindibles, porque algunos transcriben partes que no son funcionales, que hacen ruido, que se nota que están forzadas, que están reconstruidas de una manera alevosa. Sí tenemos que decir, uso este diálogo porque debe ir sí o sí, o lo hago para rellenar. Tiene que ir sí o sí. Tiene que ser una parte sustancial del trabajo. No tiene que ser un adorno, tiene que ser agregar información. Esto, en el ejercicio de la profesión, es algo que permanentemente ustedes van a tener que lidiar a diario. Por ahí van a hacer una nota, hablan con 10 personas y ninguna de las 10 dijo algo que sume. Y se van a sentir frustrados, y se van a sentir mal, van a decir, ¿para qué perdí 3 horas allá rastreando y nadie dijo algo interesante? Bueno, si nadie dijo algo interesante, no lo ponemos. Por eso lo primero que tienen que aprender, no estamos obligados a usar diálogo. ¿Es un excelente recurso? Sí. Muchas veces es un recurso que cambia por completo el ritmo de un trabajo.
pero siempre para potenciarlo, para fortalecerlo, no para lentificarlo, para paralizarlo, para que sea un mamotreto puesto en medio de un trabajo que venía bien. No estamos obligados. Ahora, si lo vamos a usar, hay que usarlo bien. Tiene que ser sustancial, tiene que ser pertinente, tiene que tener impacto en lo que dice, ya sea el impacto por el contenido o porque es impactante el reflejo que permite de las personas a las que le está pasando ese tema que yo quiero abarcar en mi nota. No hay una fórmula única. Estos son tips orientadores, pero cada hecho, cada persona que entrevistemos nos plantea desafíos distintos, nos obliga a una selección especial de ver, esta persona con la que hablé me interesa porque dijo tal y tal cosa. Me pareció relevante esta lectura que hace de esa situación, esa denuncia que hace de esta situación. Me interesa porque la forma en que tiene de contar esa experiencia es única e irrepetible. Todo esto voy a tener en mi cabeza al momento de estoy en casa o estoy en la redacción y tengo que transcribir y tengo que ver si me sirven estos diálogos mantenidos con estas personas. Entonces, lo fundamental es, si tengo bien claro el eje de mi nota, si el eje de mi nota es un tema o es una persona, eso, el tener claro eso, me va a permitir saber de una manera más clara si ese diálogo que mantuve con ese médico, con ese político, con ese puntero de barrio, con ese artista, con ese comerciante, sirve o no para mi nota. Si no sirve, no lo usamos. No es un relleno el diálogo.